Buenos días, ¿cómo están hermanos? Qué bueno verlos nuevamente. Gracias por la invitación. Hola a todos. Bueno, un minuto más de la predicación, prefiero hablar un minuto menos y que ustedes oren hoy por mí, ¿vale? Pues se supone que el predicador es el que ora por ustedes, pero yo hoy necesito que ustedes oren hoy por mí, ¿vale? Y por lo que vamos a estudiar. Entonces, le pido el favor que cierre sus ojos. Y pues bueno, aunque pues me van a escuchar a mí, ¿cierto? Vamos a compartir lo que dice la palabra y todos estamos muy necesitados de la palabra de Dios. Me incluyo ahí también y por eso les pido el favor que oren por mí y vamos a tener un minuto ahí para que usted le pida al Señor que hoy a través de lo que vamos a estudiar en la palabra podamos aprender. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, y aquí estoy delante de ti, Señor, y delante de mis hermanos, Señor. Reconozco, Señor, que soy una vasija de barro, Señor, tan frágil en tantas cosas, Señor, tan indigno, Señor, en tantas cosas, Señor, con una sensación, Señor, de no ser cualificado, Señor, que me lleva, Señor, al quebranto delante de ti, Señor, y a decirte, Señor, que te necesito, Señor, que te necesito tanto, Señor, tanto, Señor, como estar allí sentado, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Y que hoy tengo el privilegio, Señor, una vez más de compartir, Señor, las cosas, Señor, que tú me enseñas, que tú me ministras al corazón, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, consolando hoy, Señor. Que seas tú, Señor, animando, Señor, a los que necesitan ser animados. Que seas tú, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para entender tu palabra, Señor. Que nuestro corazón, Señor, no esté endurecido, Señor. Que nuestro corazón esté atento, Señor, para escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Tu palabra es vida. Y hoy necesitamos, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 10, vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Bueno, ese es el pasaje, pues vamos a mirar algunos versículos y vamos a ir comentándolos, ¿vale? Entonces, pues el libro de Juan tiene algunas particularidades, ¿sí? Y es que fue escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Es el libro que menos tiene milagros, ¿sabía usted? El libro de Juan. El libro de Juan tiene 7 señales o 7 milagros. Y cada señal y cada milagro nos muestra como en un espejo algo más profundo acerca de Dios. Ejemplo, el primer milagro de Juan, ¿cuál es? Es que el Señor Jesús convirtió ¿qué? El agua en vino, ¿cierto? Y la convirtió al final. Entonces, eso nos da a entender muchas cosas. Es un milagro físico, pero nos da a entender algo espiritual, y es que Él vino a traernos un mejor vino. Después está el milagro de ¿qué? De la multiplicación de los panes. Después de ese milagro, el Señor Jesús, ¿qué dice? Yo soy ¿qué? El pan de vida, ¿sí? Entonces, cada milagro, el Señor Jesús quiere darnos a entender algo. En el capítulo anterior, no sé si están estudiando en orden Juan, ¿cierto? Entonces, en el capítulo anterior, ustedes vieron que el Señor Jesús sanó a un ciego, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Sí, sanó a un ciego, pero entonces fue un problema sanarlo, ¿cierto? Se metió en un problema grande por sanarlo
porque los fariseos pues comenzaron ahí a atacarlo, etc. Entonces el capítulo 10 muestra a Jesús como ¿quién? Como el buen pastor. Entonces hay muchos nombres en la Biblia acerca del Señor Jesús, muchos. Podríamos demorarnos acá, creo que toda una hora mirando versículos y mirando los nombres de Él. Pero aquí, el de esta mañana, el de hoy para nosotros, que tiene que ver con nosotros, es que Jesús es ¿quién? Un pastor, ¿sí? Para nosotros, pues de pronto es algo como medio vago porque somos colombianos, porque somos latinos, porque nuestro oficio no es ser pastor, pero para un judío, ¿cierto? Que tenían años de historia, que su rey había sido un pastor, que fue quien, David, ¿cierto? Que Moisés también fue un pastor, entonces ellos tenían el pastorado ¿en dónde? En la cabeza, ¿sí? Tenían las ovejas ¿en dónde? En su cabeza, tenían la vida de los rediles, de los rebaños ¿en dónde? En la cabeza. Y entonces acá pues lo primero que vamos a ver es que el Señor es nuestro pastor y nosotros ¿qué somos? Ovejas, ¿sí? Entonces, si yo le pregunto a mi hijo Esteban que cuál es el animal que más le gusta, pues él me habla de un animal que agresivo, algo que cause miedo, ¿cierto? O un animal que el león, el águila, ¿sí? Y si yo le preguntara a usted, venga, ¿con qué animal usted se quiere identificar? Seguramente usted quisiera identificarse con un animal que fuerte, valiente, ¿cierto? Pero la Biblia nos identifica a nosotros como ¿qué? Como ovejas. ¿Qué es una oveja en medio del reino animal? Es un animal que muy vulnerable, ¿cierto? O sea, por lo menos una gacela o algo, somos débiles, no, pero la oveja es que vulnerable, es básica, ¿cierto? O sea, bueno, una hormiga, digamos, ¿sí? Que somos las hormigas, no somos hormigas tampoco, no somos tan, ¿cierto? Tan organizados, tan trabajadores, no somos ¿qué? Ovejas, ¿sí? Y de pronto alguien se sienta incómodo, se sienta mal, porque la Biblia dice que somos ovejas. Si creemos que tenemos mayores capacidades, pero realmente no las tenemos. ¿Cómo son las ovejas? Sí, son frágiles, cuando ya están juiciositas son atentas, son obedientes, pero una oveja es ¿qué? Es muy frágil. Una oveja pierde muy rápido el sentido de ubicación. ¿Sabían eso ustedes? Se perdían muy rápido. Una oveja no sabe distinguir muy bien los buenos pastos de malos pastos. Pueden terminar comiendo basura, ¿sí? Una oveja se podía dejar llevar muy fácil. Si llegaba un ladrón, pues se deja llevar. Una oveja se mete en problemas, se pierde. Una oveja no es tan inteligente, ¿sí? Y así somos nosotros. Y alguien dirá, ay, no, pues yo soy inteligente. Bueno, pues, no sé, yo creo que realmente no somos tan inteligentes, tan brillantes, porque si no, ¿por qué cometemos tantos pecados que nos hacen daño a quienes? Pues a nosotros mismos, ¿cierto? ¿Por qué vivimos de formas que no debemos vivir? Pues porque somos ¿qué? Ovejas. Y toda oveja necesita ser guiada, ser ministrada, ¿sí? Las ovejas se les paraban moscas en la cabeza y ponían huevos ahí, entonces está el Salmo 23 y explica muy bien qué hacía el pastor, ¿cierto? Que le echaba aceite para que las mosquitas no estuvieran ahí, que las lavaban, que las trasquilaban, ¿sí? ¿Y cuál es el valor de las ovejas? La lana, ¿cierto? Entonces, ese era el valor también de las ovejas. Y entonces aquí en este pasaje vemos que el Señor dice que Él es nuestro pastor y que nosotros somos ovejas. Entonces lo primero que pienso yo que uno debe reconocer en su relación con Dios es que uno es una oveja, ¿sí? No una abeja, ¿no? Sino una oveja. Y hay algunos que son tan abejas, pues que no buscan a Dios, no oran, no hacen devocional, no, porque es que es muy ¿qué? Es muy abeja, es que yo sé para dónde voy, en este negocio, eso yo para qué oro, si es que yo sé cómo es que se hacen las cosas. ¿Para qué busco a Dios si es que yo sé? No. ¿Qué dice el Salmo 100, versículo 3? Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
Entonces, todos acá somos ovejas. Aún los pastores son ¿qué? Ovejas también, ¿cierto? Unas ovejas un poquito más adelantadas, ¿cierto? ¿Cierto? Unas ovejitas que han caminado un poquito más y que disciernen mejor de pronto la voz de Dios, entonces son los pastores, pero realmente todos somos ¿qué? Ovejas, ¿sí? Todos necesitamos la guía de ¿quién? De Dios. Podemos estar en esta iglesia o en otra iglesia, puede que estemos con un pastor o con otro pastor, o puede que se muera nuestro pastor, o que pase cualquier cosa con un pastor. Pero dice la Biblia en las cartas de Pedro que ¿quién es el pastor de nuestras almas? Jesús, ¿cierto? Él es el pastor de nuestras almas. Entonces vamos a ver cómo es Él como pastor. Versículo 1 al 3. De cierto os digo, esto lo dice el Señor. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre y las sacan. Entonces, pues vivimos en Colombia, aquí no se ve esto, pero en Escocia, ¿cierto? Yo tuve un profesor de Biblia y él cuando era niño, ayudaba a los pastores de ovejas. Entonces, ellos en las mañanas sacan sus, no sé, 50, 100 ovejas y tienen que irlas a llevar ¿a qué? A buscar pastos, a que ellas coman, a que ellas se alimenten. Entonces sale el pastor, ¿cierto? Va delante de sus ovejas, las ovejas ya lo conocen, las ovejitas dicen, uy, este es el pastor, porque ellas sí escuchan ¿qué? Bien, ¿cierto? Y ellas comienzan en la relación con el pastor, ellas comienzan a identificar no solo su voz, sino el tono de la voz. Sino, bueno, yo no sé de música, de pronto los muchachos más, no sé, que uno que puede tener en la voz aparte del tono, ¿qué más? A ver. El timbre, ¿qué más? Bueno, ¿la qué? La fuerza de la voz. Bueno, muchas cosas. Entonces ellas comienzan a identificar cómo es la voz de quién, del pastor. Entonces el pastor se la lleva, ¿sí? Y a veces les coge la noche por allá en algunos sitios, entonces ahí hay algunos lugares que se llaman los rediles, ¿sí? Entonces, a veces llega la noche, entonces el pastor pide un redil alquilado para que sus ovejas descansen, ¿sí? Y ahí hay un portero, que ese portero ¿quién es? Es también un pastor que se encarga solo de cuidar como el sueño de las ovejas, ¿sí? Pero entonces llega el pastor, abre la puerta, entran las ovejas, cierra el portero y al otro día llega el pastor por la puerta principal y dice que acá que dice la Biblia, que el portero, o sea el pastor que es el portero, le abre al pastor de las ovejas y este hombre que hace, dice, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Entonces, las ovejitas, ¿sí? A veces los pastores le ponen nombre específico a las ovejas, ¿sí? Entonces, no sé, Marta, María, bueno, no sé qué nombre le pondrá un pastor a sus ovejas, ¿sí? Pero les pone nombres. Bueno, yo me imagino, yo colocaría la peluda, la flaca, la fea, la gorda, la flaca, ¿sí? Y comienza a llamarlas gorda, flaca, ¿sí? Peluda, pintada, no sé. Y ellas comienzan a que, ellas saben que el pastor las está llamando y salen. Es impresionante, ¿sí? Lo que hacen las ovejas. Entonces, así es el Señor con nosotros, ¿sí? Él es el pastor, Él es el pastor. Él llega y él abre la puerta principal. Él no entra por los lados, porque como los rediles quedaban en los desiertos o en laderas, entonces ¿qué hacían? Cogían piedras y ramas, ¿sí? Y lo cerraban y dejaban una puerta principal. Pero entonces si alguien iba a entrar por los lados, por los cerramientos, pues o eran animales o eran ¿qué? Ladrones, salteadores que se querían que robar las ovejas. ¿Para qué? Pues para venderlas por su lana, por su carne, etc. Y acá el Señor dice, no, yo soy el buen pastor.
y yo entro ¿por dónde? Por la puerta principal, ¿sí? ¿Qué dice en Apocalipsis 3? Dice que Él está a la puerta y llama, ¿cierto? Que si alguien oye su voz, Él entra a Él y cena con Él, hablándonos a nosotros como iglesia. Bueno, quiero leerles algo que encontré de este pasaje. Hay una historia de un viajero escocés que intercambió ropas, mire, escuchen esto, intercambió ropas con un pastor de Jerusalén e intentó dirigir a las ovejas, pero las ovejas siguieron la voz del pastor y no sus ropas. Entonces se familiarizan tanto las ovejas, ¿cierto?, con la voz, que la voz es más importante que lo que lo que ve. Miren tantas cosas espirituales que uno aprende de las ovejas, ¿cierto? Porque nosotros no podemos ver a Dios con estos ojos físicos, ¿cierto? Pero nosotros sí lo escuchamos a través de ¿qué? De su palabra, ¿sí? Y estas ovejas no se dejaron engañar porque vieron el vestido del pastor, sino por la voz. Versículo 4. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Porque ¿qué? Porque conocen su voz. No entiendo por qué de pronto, o bueno, pues sí entiendo más bien, o quiero explicar eso más bien. No es que me voy de la iglesia porque es que el pastor es un mal ejemplo. No es que me voy de la iglesia porque tal hermano que es el líder cayó. No es que me alejé del Señor porque es que todos allá son unos hipócritas. Y podemos sacar una cantidad de excusas, ¿cierto? Pero la pregunta en esta mañana es nosotros ¿a qué seguimos? ¿Seguimos un hombre? ¿Seguimos una denominación? ¿Seguimos un grupo? ¿Seguimos un amigo? ¿O seguimos a Jesús? Porque acá que dice que Él sale y Él las llama y ellas van, porque conocen ¿qué? Su voz. ¿En qué está basada nuestra relación espiritual, nuestra vida cristiana? ¿En qué está basada? ¿Cuál es el piso? ¿Cuál es el fundamento de la vida cristiana de nosotros? ¿El testimonio de un hombre? ¿La compañía de un hombre? ¿Las enseñanzas de un hombre? ¿O realmente es que es mi pastor? ¿Y quién es mi pastor? El Señor Jesús. Él es mi pastor. Yo lo sigo a Él. Y eso no es que nos vamos a volver con anarquías. Ay, no, es que mi pastor es Dios y yo no le hago caso a esos pastores. No. Ese no es el punto. El punto es a quién seguimos. ¿Cuál es la base de nuestra vida cristiana? La base de nuestra vida cristiana es nuestra relación ¿con quién? Con el Padre, con Dios. Que yo soy su ¿qué? Que yo soy su oveja. Y Él es ¿qué? Mi pastor. Él es mi pastor. El Señor es mi pastor. O sea, yo dependo ¿de quién? De Él. Yo lo necesito ¿a quién? A Él. Yo lo necesito a Él. Yo necesito que Él me cuide. Yo necesito que Él me hable. Yo necesito que Él me eche aceite. Yo necesito que Él me lave también. Yo necesito que Él me trasquile. Yo necesito que de pronto, sí, bueno, pues, esto pues casi no me gusta decirlo, ¿no? Pero que dice por allá en una parábola que a alguno le puede quebrar ¿qué? Una pata, ¿sí? Yo necesito que Él haga eso, porque Él es ¿quién? Él es mi pastor, Él es mi Señor. Y mira acá lo que dice el 10:4, porque conocen su voz. La pregunta de esta mañana es, ¿conoces la voz de Cristo? ¿Conoces la voz del Señor? No la voz de tu pastor, que es muy importante también, pero la voz de ¿quién? Del Señor. Para no dejarte ¿qué? Engañar, para no dejarte confundir, sino que tú sabes y tú escuchas. Yo sé cuando Dios me habla, porque lo puede hacer a través de un hombre, a través de su palabra, a través de otra persona, y yo sé que es su voz. Yo digo, el Señor me está ¿qué? Me está hablando, ¿sí? Y entonces nosotros debemos aprender a escuchar la voz ¿de quién? De Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿Dios le ha hablado y usted me dice no? Pues yo le diría, usted es una oveja de Él. Porque el pastor está con sus ovejas
y ellas aprenden a escuchar la voz ¿de quién? De Dios. Debemos aprender a escuchar a Dios. Debemos aprender a escucharlo en su palabra, en la oración. Escucharlo atentamente. Y bueno, alguien dirá, venga, ¿cómo aprendemos a orar? ¿Cómo aprendemos a escuchar a Dios? Pues en el ejercicio. O sea, usted no va a aprender a escuchar a Dios si usted no se dispone a estudiar su palabra, a solas también. Si usted no se congrega fielmente, si usted no dispone su corazón, pues va a ser muy difícil. Pero cuando usted hace estos ejercicios, usted comienza ¿a qué? A desarrollar su oído ¿qué? Espiritual, ¿cierto? Y usted sabe cuando Dios, ¿qué hace? Le habla. Mire lo que dice el versículo 5. Dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz ¿de quién? De los extraños. ¿Has escuchado la voz de un extraño? ¿Te has dejado llevar por la voz de un extraño? ¿Por las cosas que no convienen? ¿O por la voz de quién? De Dios. Al extraño no seguirán porque simplemente no conocen la voz de quién, de él, sino conocen la voz de quién, del pastor, que es quién, es el Señor. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, recuerdan que había un redil, que cómo se hacía el redil con piedritas y con ramas y todo, y había una puerta. Entonces el primero dice, no, yo soy el pastor, yo abro la puerta, yo entro por la puerta, yo dejo guardadas mis ovejas con un portero, y al otro día yo llego, el portero me abre, yo saco las ovejas, ellas me siguen. Pero ahora acá el Señor Jesús cambia su discurso y dice, yo soy la puerta. Los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron, ¿qué? Las ovejas. Si ven que en todo el pasaje hay algo muy importante y es oír, ¿cierto? Habla de la voz de Dios, que no conocen su voz, que sí conocen su voz, que no conocen la voz de los extraños. Y aquí habla de que vienen ladrones y que vienen, ¿qué? Salteadores. Entonces, hay ladrones que vienen, hay salteadores que vienen a robar la vida que Dios nos ha querido dar. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el salteador? Pues Satanás, ¿cierto? Sus demonios. Toda cosa que sea contraria a la palabra de Dios, ellos son los ladrones, ellos son los salteadores, ¿sí? Pero acá que dicen, pero las ovejas no los oyeron. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces el Señor Jesús dice, yo soy esa puerta, entre a través de mí, para que usted pueda hallar ¿qué? Pastos. La frase acá cuando dice, entrará y saldrá, tiene que hablar, era una forma de los judíos de hablar de libertad. Entonces el Señor Jesús dice, mire, primero, bueno, pues, ¿qué hemos aprendido en este capítulo? Primero que no somos águilas, que no somos leones, que no somos tan abejas como pensamos, sino que somos, ¿qué? Ovejas. Que las ovejas debemos reconocer que necesitamos ¿a quién? A Dios, porque somos distraídas, porque nos podemos perder, porque si nos ponen pasto y basura, comemos basura, ¿cierto? Así somos nosotros espiritualmente. Entonces necesitamos un pastor. ¿Quién es el pastor? El verdadero pastor, el pastor de nuestras almas, al que debemos seguir. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Él es nuestro pastor. A Él debemos ¿qué? Oír, a Él debemos escuchar. Él es la puerta. Entonces, queremos encontrar paz, queremos encontrar una familia, queremos encontrar la vida eterna solo a través de ¿quién? Solo a través de Cristo. Dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
Salmo 23, 2 y 3 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará confortará mi alma. Entonces, no había un lugar mejor para las ovejas que estar en ¿dónde? En unos buenos ¿qué? Pastos. Estar cerca ¿a dónde? A un río, ¿cierto? Estar sin peligro, sin el lobo, sin el león, sin el ladrón. Estar allí. Y eso es lo que hace el Señor Jesús, conforta nuestras almas. Versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Y a mí versículos así me ponen a pensar mucho en lo que yo vivo, porque yo confronto mi vida con la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que la palabra es como un espejo para nosotros, ¿cierto? Entonces cuando yo encuentro versículos así o capítulos así, pues yo pienso en mi propia vida y digo, bueno, el Señor hizo una obra, ¿cierto? Y el Señor quiere para mí una vida que de pronto yo no estoy viviendo. Porque acá que dice que hay un ladrón que viene para hurtar, para matar y para destruir. Y eso es lo que vemos en este mundo, ¿no? O sea, la gente está ¿qué? Está asesinada, está destruida y está robada. Porque eso es lo que ha querido hacer ¿quién? Satanás. ¿Sí? Nos ha engañado, nos ha llevado a equivocarnos, nos ha llevado a enredarnos, nos ha llevado a caer, ¿cierto? Por las peñas, por esos lugares equivocados. Pero el Señor Jesús que dice, no, es que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La palabra abundancia es una palabra griega que miren, que escuchen esto, tiene un significado matemático y generalmente denota un excedente. La vida abundante está por encima de la vida feliz, en la cual nuestro contentamiento está basado en el hecho de que Dios es igual a cada emergencia y es capaz de suplir nuestras necesidades según sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de vida estamos viviendo nosotros? Si yo te pregunto hoy, ¿qué tipo de vida estamos viviendo? ¿Estamos viviendo una vida que abundante o no es una vida abundante? ¿Qué es una vida abundante acá? Es una vida que denota un excedente. O sea, abundancia es que yo tengo algo, pero aparte ¿qué? Me sobra. ¿Sí? No estoy hablando del dinero, es solo un ejemplo. Una abundancia es que yo tengo algo para pagar y aparte me sobra. Esa es la vida que el Señor Jesús ha querido darme a mí. Una vida que en abundancia. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Había una persona tan, ¿cómo se llama? Tan negativa, ¿cierto? Porque hay personas que son, como fatalistas, ¿cierto? En la vida cristiana. Hay hermanos que son fatalistas, que ya se quieren morir, que quieren, ¿cierto? Ya estar en el cielo y todo. Entonces, pues no leía este versículo así, sino decía, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en ambulancia. Entendía él, ¿sí? Pero no es una vida en ambulancia. Y algunos cristianos viven una vida ¿en dónde? En ambulancia, ¿sí? ¿A qué hora Dios me lleva de acá para disfrutar de la vida eterna? ¿A qué hora? Sí, yo sé que esto es, este mundo no es nada comparado al mundo venidero, ¿cierto? Pero la vida en abundancia, ¿cuándo comienza? ¿Cuando nos muramos o comienza ya? No, la vida abundante comienza ¿qué? Ya. Ya debe comenzar la vida abundante. En mi corazón, la vida abundante. En lo que hago, una vida abundante. En mis pensamientos, una vida abundante. ¿Sí? Y Dios quiere darnos cosas, y esto no es teología de la prosperidad, y lo estoy diciendo porque lo estoy leyendo en la palabra. Dios quiere darte una vida abundante en todas las áreas de tu vida, porque es lo que dice acá la palabra.
Él no quiere que vivas hurtado, robado, destruido, ¿cierto? Sino Él quiere que vivas una vida en abundancia. ¿Creen eso o no lo creen? O muy raro estudiar esto. ¿Lo creen? Órenlo. Órenlo porque, no sé, hay tantas áreas que no puedo hablar de todas las áreas de la vida. Pero si usted ya tiene esa área en la vida que Dios le está mostrando, pues ore. Pues ore para que usted viva en esa vida abundante que Cristo ya le dio. Y si lo han robado, si le han hurtado, si le han destruido, pues dígale eso al Señor, acérquese al Señor, entréguese al Señor para que Él nos permita vivir esa vida abundante. Yo quiero vivir esa vida abundante. Yo quiero vivirla antes de morir. Yo quiero ver a mi familia, porque conocemos a Cristo con mis papás, con mis hermanos. Y una de mis oraciones es, Señor, antes de que ellos mueran, yo quiero, y le pido a Dios algunas cosas. Así que alguien dirá, ay, pues se van a ir al cielo igual. No, no, no. Yo quiero que ellos vean lo que Cristo puede hacer. Yo quiero que ellos vean, que ellos palpen, que ellos toquen. Yo quiero que mis papás vean a sus nietos grandes, que los vean sirviendo. Yo quiero que ellos vean paz en nuestro hogar. Yo quiero que ellos vean esperanza. Yo quiero que ellos vean esa vida que Cristo siempre nos ha querido dar. Y esa es mi oración. ¿Sí? Mi oración por mis hijos, por mi familia. Yo quiero ver la vida abundante. Y no es que, ay, no, se llenó de plata el Steven. No, 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 no. No es eso. Yo quiero ver la abundancia que viene de ¿dónde? Del cielo. La abundancia que viene del cielo. La paz que viene del cielo. La protección que viene del cielo. La consolación que viene del cielo. La fe que viene del cielo. Yo quiero vivir esa vida abundante. Yo no quiero vivir una vida que no sea abundante, una vida que sea igual a las demás ahí, a ver cuándo me muero. No, 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 yo quiero con los ojos de la fe ver cosas grandes que Dios va a hacer. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Y el diablo es experto ¿en qué? En hurtar, en robar, en matar, en destruir, ¿cierto? Nuestros vecinos, nuestros familiares, tantas cosas que él hace. Y la gente, miren, nosotros vivimos tan esclavizados que vivimos como en un Egipto. Cuando uno le va a predicar a la gente y le dice, venga, hay una esperanza en Cristo, como decirle, salgamos de Egipto para la tierra prometida, ¿no? Ellos no creen, eso les produce antes un desánimo, ¿ustedes pueden creer? Uno predica el Evangelio y les parece un mensaje tan diferente que les crea un desánimo, porque toda la vida han estado viviendo ¿qué? En Egipto, toda la vida han estado viviendo ¿qué? Vulnerados, toda la vida han estado viviendo ¿qué? Subyugados, ¿por quién? Por Satanás, como vivíamos todos nosotros, ¿sí? ¿Qué dice en Efesios? Que hay una corriente en este mundo, nosotros no la vemos, pero haga de cuenta usted que hay un río en este mundo, en el aire hay un río, ¿sí? Hay una corriente de pensamiento que está gobernada por el príncipe de la potestad ¿de quién? Del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces hay una corriente de pensamiento y muchos hombres y muchas mujeres piensan que lo mismo, ¿cierto? Y están atados en su mente, están atados acá en su mente y están yendo cautivos, piensan que son libres pero realmente son ¿qué? Cautivos, ¿sí? Y cada vez se puede poner peor, ¿cierto? El muchacho, el señor que mató a su hermano y a la mamá, el otro que también cogió con una piedra y mató a la mamá, o sea, yo decía, esto está tenaz, ¿sí? Ellos piensan que son libres, pero no son libres, hay una corriente, una potestad, hay una maldad que está operando en ellos, pero ¿qué dice acá la Biblia? Dice que el Señor Jesús vino ¿a qué? A deshacer las obras del diablo. ¿Cómo está nuestra oración? Por nuestros vecinos. Bueno, creo que no he orado
por vecinos últimamente, pero cuando hablo de vecinos es por nuestros cercanos. ¿Cómo está la oración? ¿Cómo nosotros podemos invitar aquí a la iglesia a alguien si nosotros mismos no creemos en el poder de quién? De Dios. Anoche me iba a acostar, anoche se quedó el pastor de ustedes allá en mi casa. No sé si sabían. Qué pena, por favor, pueden editar esto en YouTube. Se quedó en la casa, ¿sí? Entonces pues nos pusimos ahí a hablar un rato. Y entonces, bueno, pues Dios me ha llamado, creo, a que yo debo compartir la fe, ¿sí? A que yo debo hablar, que yo tengo unas convicciones que Dios me está fortaleciendo en mi vida por lo que Él hace, ¿cierto? Y que yo no puedo fallar. Yo tengo que hacer algo, ¿sí? Hace un par de meses soñé con un amigo. Bueno, y es raro decir amigos porque yo no tengo pues muchos amigos, bueno, Checho, ¿sí? César, algunos hermanos, pero realmente somos amigos extraños porque así somos los hombres, ¿no? O sea, nos hablamos cada 6 meses y somos amigos, ¿ya? Una mujer no podría decir eso, o sea, una mujer la amiga es la amiga, o sea, es que habla todos los días, ¿sí? Pero no, yo tengo otros amigos que son esposos de las amigas de mi esposa, y yo igual es mi amigo, Samuel, ¿sí? Y ya, y solo hablamos, ¿qué más? Bien, ya, listo. Y tengo un amigo, que es extraño decir que tengo un amigo que no es cristiano, pero se llama Andrés, es un arquitecto, y él no es cristiano. Y yo una noche soñé con él, que él moría manejando su carro. Yo me levanté tan impactado, pero tan impactado que yo le dije a Yali, hoy le voy a compartir a él de Cristo. Aunque lo conozco hace muchos años, le dije, hoy tengo que hacer algo. Yo voy a ir, voy a buscarlo. Él sabe que soy cristiano, hemos orado en el almuerzo, pero yo le dije, yo voy a ir y le voy a decir a él que él necesita de Cristo. Y lo busqué afanadamente y me dijo, veámonos mañana, y lo invité a almorzar. Y cuando almorzamos yo le dije, y le compartí de Cristo, y le conté, y hasta lloré en el almuerzo, le dije a él, porque le dije, yo no quiero que usted se vaya para el infierno, porque el infierno es ¿qué? Es real, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hay gente acá si el infierno es real? Si nosotros somos hijos de Dios, si es una realidad que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, que estamos leyendo eso, ¿por qué no los invitamos? A que la gente venga acá y que conozca a quién, a Cristo, ¿sí? ¿Por qué no fortaleces tu fe, tu convicción de que Él puede hacer cosas grandes? Y anoche me iba a acostar y estaba mirando los estados de una señora que conocí también en una obra, una señora pues ya mayor, es arquitecta, y colocó una carita como de tristeza, casi como la una, colocó, me invadió el cáncer, yo sé que ella tiene cáncer, ¿sí? Y ahí mismo le escribí, y le envié una foto de la iglesia donde me estoy congregando, y le dije, Olga, vaya mañana a la iglesia, porque vamos a orar por usted, vamos a orar por ese cáncer. Me dice, no sé si puedo ir hoy porque ya era la 1 de la mañana. Dijo, pero el otro domingo voy a ir. Le dije, bueno, entonces yo la espero. Y yo le dije, tranquila porque hay esperanza. Tranquila, no se deje nublar de la tristeza. Me escribió, ahí está en el celular. Me escribió, me quitaron un seno. Mire, les quiero leer, qué pena ahí. Mire. Tengo cáncer en los pulmones en un riñón. Yo ahí la animaba, en el sistema linfático, en el sitio donde me quitaron el seno. O sea, está muy mal. Está mal, realmente está mal. Pero yo le dije, vaya a la iglesia, porque yo sé que Cristo tiene el poder para salvarla y para sanarla si Él quiere. Y no importa si, no sé cuál es la voluntad de Dios, yo no sé si es la voluntad de Dios que ella se muera, pero lo único que yo sé es que si ella va, yo le voy a decir al pastor, si está él, ore para que ella se sane, y el pastor va a orar para que Dios haga un milagro en ella, porque Dios se quiere glorificar, ¿a través de qué? De su iglesia, ¿cierto? Porque fuimos llamados ¿para qué? Para mostrar las virtudes de qué? De aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y cuáles son las virtudes de Él? Es que Él es un Padre bueno,
es que Él es un papá, que es un pastor, que Él es un sanador, que Él es un proveedor, que Él es un protector, que Él vino a deshacer las obras del diablo. Entonces yo creo eso. Y yo la invité y le pido que ore por ella esta semana, se llama Olga, para que ella vaya a la iglesia y para que podamos compartirle a Cristo y para que podamos orar. Y si el Señor quiere, la va a sanar o la va a salvar, que es lo mismo. Entonces, ¿cómo estamos en esa vida abundante? Versículo 10, que el Señor ha querido darnos. Mira lo que dice el 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, este no es pastor de esos, ¿cierto? Este es nuestro Señor es el pastor que da la vida por nosotros, y la dio, ¿cierto? Dice más el asalariado, que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo, ¿y qué hace? Uy, no, viene el lobo, ¿qué problema es el lobo? Me puede hacer daño. Me voy y dejo que las ovejas. Pero no, a él le importan más sus ovejas al punto de poner que su vida. El 14, ya casi vamos a terminar. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. La palabra conocer aquí en este versículo es una palabra que habla de una relación matrimonial. O sea, es tan íntima esta palabra que solo se aplica en una relación matrimonial. Mateo 7, que al final de los tiempos, Señor, Señor, es que en tu nombre profetizamos, y Él dice, apártense de mí, porque yo nunca los conocí. ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos a Jesús? Pero no en esta palabra en español que es muy general, sino en esa palabra que les estoy diciendo en griego, que es esa palabra de intimidad. Mis ovejas me conocen, ¿y yo qué? Y el Señor dice, y yo las conozco. O sea, tengo comunión con ellas, con mis ovejas. Y usted puede decir, tengo comunión ¿con quién? Con mi pastor. No solo con mi pastor César, con mi pastor Alejandro, mi pastor no. Tengo comunión, sí, con ellos, pero tengo comunión ¿con quién? Con mi pastor, con el pastor de mi alma, que es ¿quién? Jesús. Con Él tengo comunión. Yo lo conozco a Él y Él me conoce a mí. Y Él dio su vida por mí. Y Él quiere que yo viva una vida ¿qué? ¿En ambulancia? No, en abundancia. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, ¿cuáles son esas otras ovejas que están en otro redil? Pues somos ¿quiénes? Nosotros. No solo es Israel, porque esto acá se lo estaba diciendo a los judíos, no solo es Israel, sino que esas otras ovejas somos tú y soy ¿quién? Yo, ¿cierto? Aquí, chipchombianos, aquí en este barrio, Dios ya nos tenía en mente y Él dijo, y hay otras ovejas, y yo las voy a traer, y yo voy a dar mi vida por ellas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces el Señor Jesús, nuestro buen pastor, nos ama tanto que puso su vida, ¿por quién? Por nosotros, ¿sí? Yo no sé por qué ahora relaciono tantas cosas con la oración, pero vuelvo a repetir, nuestro Señor Jesús puso su vida, ¿por quién? Por nosotros. ¿Será que Él, que nos ama tanto, no va a escuchar nuestras oraciones? ¿Será que puedes quitar de tu mente pensamientos de que Dios no te escucha? Porque si nos amó estando muertos en delitos y pecados, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos
nos va a ¿qué? Seguir ¿qué? Escuchando, aún si estuviéramos en pecado. Nos sigue escuchando, porque nos va a llevar ¿a dónde? Al arrepentimiento. Aún en medio de nuestro pecado, su amor es ¿qué? Más grande. ¿Y qué dice Romanos 8:32? Dice, el que no escatimó, o sea, el que no guardó, el que no se guardó ahí lo más importante, que es su Hijo, ¿cierto? Ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice acá Pablo, le dice a la iglesia de los romanos, y hoy lo estamos leyendo, que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿quién es? El Padre, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él qué? Todas las cosas. Entonces, yo quiero animarlos y quiero animarme como me he sentido animado con la palabra de Dios. A que al estudiar la palabra de Dios, al encontrar estas verdades en la palabra de Dios, nuestra vida tiene que tener ¿qué? Un cambio. O sea, tenemos que cambiar, tenemos que orar, tenemos que creer lo que dice la palabra y debemos ser personas inconformes en no caminar y en no experimentar lo que Dios nos ha prometido. ¿En dónde? En su palabra, porque ahí está que Él nos va a dar ¿qué? Todas las cosas, ahí está que nos va a dar una vida ¿qué? En abundancia, ahí está que lo podemos ¿qué? Escuchar, ahí está que lo podemos ¿qué? Conocer, ahí está en la palabra que nosotros no nos vamos a dejar ¿qué? Engañar, ahí está en la palabra que Él es la puerta, que Él es el camino, que Él es la verdad, que es la vida, que podemos entrar y podemos salir y podemos hallar ¿qué? Pastos, ahí está, y este pasaje debe ¿qué? Impactar mi relación con ¿quién? Con Dios. ¿Pueden ponerse en pie, mis hermanos? Y vamos a orar, ¿cierto? Vamos a orar. ¿Recuerdan cuando les dije los nombres de las ovejitas, ¿cierto? Que dice acá la Biblia que Él nos conoce a cada uno, el nombre de cada uno, ¿sí? Y bueno, entonces acerquémonos en esta mañana a nuestro pastor, al pastor de nuestra alma. Cerremos nuestros ojos y damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres nuestro pastor. Gracias que nos has amado con un amor eterno. Gracias que nos has amado aún estando muertos en delitos y pecados, Señor. Señor, acá tu palabra dice que tus ovejas, es decir, nosotros, sabemos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz en esta mañana, Señor. Queremos escuchar tu voz entre semanas, Señor. Queremos también conocerte, Señor, como dice acá tu palabra. Mis ovejas me conocen y yo conozco mis ovejas. Señor, queremos conocerte. Si nuestra vida cristiana se ha fundamentado en la experiencia de otros, en escuchar solo a otros, en ver el ejemplo solo de otros, queremos que tú organices esto en nuestro corazón, porque queremos escucharte a ti, Señor. Yo quiero escucharte a ti, Señor. Escuchar lo que tú tienes para mí, Señor. Escuchar los planes, las obras, Señor, como dice en Efesios, que tú ya preparaste de antemano para que yo ande en ellas, Señor. Yo quiero escuchar tu voz, Señor, para mi trabajo. Yo quiero escuchar tu voz, Señor, para saber cómo actuar, cómo pensar, para saber a qué apuntarle, Señor, en la vida. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Y que cada uno de los que estamos hoy acá, Señor, nuestro corazón sea abierto, Señor. Nuestros sentidos espirituales sean abiertos para escucharte a ti, Señor, para ser guiados por ti, para vivir una vida en abundancia, Señor.
para no vivir robados, para no vivir desesperanzados, para no vivir derrotados, sino vivir, Señor, como tú has querido que vivamos, Señor, bajo el cuidado, bajo la protección, bajo la bendición, bajo la provisión que tú has preparado para tus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor, que si no escatimaste, como dice tu palabra, ni tu propio Hijo, así podemos orar, Señor, que tú nos vas a dar todas las cosas, Señor. Te damos gracias por esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.